Estará aquí con nosotros en Economía de Frente Alejandra Marcos, invitada especial, y como siempre el conductor Ernesto Farel Santoscoy para desmenuzar asuntos importantes hasta llegar al punto casi de la polémica. Bienvenidos. Pues muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, pero sobre todo, Alejandra Marcos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buen año, que sea buen año de este 2022. Muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, igualmente muy feliz 2022. Muchas gracias, igual Ernesto Farel Santoscoy. Ernesto, un abrazo. Eduardo, ¿cómo están? Alejandra, ¿qué tal todos? A todos, feliz año también. Valdrá la pena entrar con el tema de la inflación en Estados Unidos y lo que va a implicar en este año el ajuste de las políticas monetarias de los bancos centrales. ¿Y esto qué repercusiones pudiera tener, Alejandra? Perfecto. Mira, sí, salió el dato de inflación, bastante alineado con lo que traía el consenso, fue 7%, es el nivel más alto pues en los últimos 40 años en Estados Unidos, mucho afectado por los mismos componentes que hemos visto durante los últimos meses del año, ¿no? Energéticos, alimentos, autos usados, camiones, etcétera, etcétera. El tema aquí es que sí esta aceleración está generando una recalibración de la política monetaria en Estados Unidos, en donde pues Jerome Powell durante me parece las últimas comparecencias del año pasado decía que no le preocupaba tanto la inflación. Creo que ha dejado el tono bastante dovish para moverse a un tono mucho más hawkish o de mayor restricción monetaria, precisamente porque la inflación se ha acelerado de manera mucho más allá de las circunstancias que marcaban la temporalidad. Es decir, esta inflación va a seguir al alza durante todo este año. Yo creo que de hecho la inflación durante el 2022 en Estados Unidos va a seguir muy por arriba de lo que teníamos en promedio en los últimos probablemente 10 años. Una estimación sobre 3,5%, 4% no es nada descartable. Y entonces los mercados han venido actuando en consecuencia. Creo que a final de cuentas la volatilidad que hemos visto tanto en el bono de 10 años como en los mercados de renta variable justamente obedece a que ahora los mercados están empezando a incorporar que el aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal va a comenzar tan pronto como en marzo de este año. Imagínate, antes se esperaba que fuera hacia el último trimestre del año o en el segundo semestre de este año, y se han venido adelantando estas proyecciones. Por supuesto que va a depender muchísimo de los datos hacia adelante del actuar y la conducción de la política monetaria, pero me parece muy relevante también que ya en las últimas minutas que se publicaron la semana pasada, todos los miembros de la Reserva Federal apuntaban hacia un aumento de tasas y empezaban a discutir la reducción en la hoja de balance. Y eso sí puede generar muchísima más volatilidad en los mercados de la que habíamos presenciado en los últimos 2 años. Para concluir mi comentario, Eduardo, déjame nada más te platico que las expectativas con respecto al bono de 10 años en Estados Unidos muy fácilmente pueden superar el 2% a finales de este año, 2.25%, y que ahora se está esperando en lugar de 3 aumentos a la tasa de interés, 4. Y eso sin duda de materializarse pudiera tener un efecto en los mercados. Hay un tema adicional que yo no sé si de tiempo, pero si la inflación no cede hacia el segundo trimestre del año, entonces el actuar de la política monetaria en Estados Unidos pudiera ser más agresivo, y los mercados que más van a sufrir van a ser los mercados emergentes y precisamente México.
Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente. Hacia allá iría la pregunta, Ernesto. ¿Pudiéramos pensar en un ajuste tan agresivo como reducir el monto del dinero que retiras del mercado más incremento en tasa de interés? ¿Pudiera pensarse en ese escenario? Sí, sí es un escenario que se vislumbra, que se dejó ver en las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que es el órgano dentro del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que fija la política monetaria. O sea, no nada más han cambiado de tono, como comentaba Alejandra, en que, no, mira, no, primero decían, no vamos a subir la tasa hasta el año 23, ¿no? Luego, no, pues que a finales de este año, luego que a mediados de este año. Luego, vamos a empezar a cerrar la llave de la creación de dinero. Y ahora se empieza a ver que probablemente tengan que salir a recoger dinero. Y es que, por ejemplo, si analizamos el dato de la inflación, salió en Estados Unidos, es 7% la inflación de todo el año. Si le quitamos los elementos volátiles, porque se podría acusar hoy es que el precio del petróleo y la gasolina y el gas natural han subido mucho. Bueno, pues si quitamos los elementos volátiles y los perecederos, lo que le llaman en inglés el core, pues está en 5.5. La meta de inflación de la Reserva Federal es 2%. Luego también la semana pasada tuvimos los datos del mercado laboral en Estados Unidos y resulta que los salarios están aumentando 4.7%. Es probable que cuando se vea este programa ya se haya publicado el dato de la inflación al productor. Y esa inflación al productor está en el año pasado en 10%. Entonces la presión de costos está fuertísima. No es nada más una inflación temporal porque había cuellos de botella, sino que pues ya es evidente que hay contaminación de incrementos de precios, lo que se llama efectos de segundo orden o hasta de tercer orden en la inflación, junto con la parte de salarios, ¿no? Que va a ser necesario que el Banco de la Reserva Federal pues tome medidas más drásticas y eso va a implicar menos liquidez en el mundo, entonces puede haber retracción en los flujos de inversión hacia México. Por cierto, también conocimos los datos de cómo está la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. Y pues resulta que pues hemos estado viendo una reducción en los últimos 2 años, ¿no? Sí, una salida importante. Permíteme que atendáramos este asunto que no es menor, no es nada menor. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Me gustaría que Alejandra hiciera sus consideraciones respecto a un asunto que no es poca cosa. O sea, vivimos momentos históricamente inéditos en políticas monetarias con una gobernadora que no tiene experiencia. Yo no sé si esto pone los ojos más específicamente en lo que va a ser el Banco de México. Sí, yo creo que el relevo en Banco de México no es cosa menor, y no es cosa menor dadas las credenciales de la ahora nueva gobernadora, pero deja muy tranquila, y déjame decirte algo, deja muy tranquilo a los mercados, me parece, la lectura de las últimas minutas de Banco de México, en donde en una decisión dividida todos apuntaron a aumentar la tasa, no más que Gerardo Esquivel apuntó hacia únicamente un incremento del 25. Me parece que las preocupaciones en torno a la inflación no son desconocidas por parte de Banco de México, y el actuar y las minutas sí sugieren una conducción de política monetaria más agresiva, sobre todo con la finalidad de no desanclar
mezclar las expectativas de inflación y dado que ya se están viendo justamente lo que decía Ernesto hace rato, efectos de segundo orden en la formación de precios. Me parece que hacia adelante Banco de México se enfrenta en un reto tremendo. Por un lado, tenemos inflación en México, la más elevada en los últimos 20 años. Ya conocimos el dato de inflación del cierre del año, 7.36%, una inflación subyacente que se sigue acelerando, que es justamente la más difícil de que ceda en el corto plazo, y tenemos una inflación importada en Estados Unidos, inflación elevada en Estados Unidos y una conducción de política monetaria en nuestro vecino muchísimo menos acomodaticia. Creo que Banco de México, si bien se ha adelantado 150 puntos base, ¿no?, en la tasa, en esta recalibración o esta conducción de la política monetaria, se enfrenta a un panorama muy complejo hacia adelante, porque si bien es cierto que su mandato único es controlar los precios o lograr la estabilidad de los precios, sí se enfrenta a una economía que se va a estar enfrentando a muchos choques, y entre ellos déjame decirte que de muy corto plazo, Omicron. Hoy hablábamos de contagios máximos a nivel mundial, de una ola que va a ser mucho más agresiva, no en términos de letalidad, sí en términos de contagio, pero esto sí va a tener un nuevo choque de oferta, sobre todo en la parte de servicios, porque la gente se está ausentando con la finalidad de no contagiar más. Entonces, se está formando, si me permites decirlo, un escenario poco favorable, al menos en el corto plazo, para la inflación y para la ejecución de la conducción de la política monetaria en México. Bien, Ernesto, muchas gracias, Alejandra. Ernesto, esto complica el escenario del Banco de México. Esto va a generar ¿qué tipo de problemas puede ocasionar esta conducción monetaria en un contexto tan caprichoso en lo internacional? El Banco de México ya se adelantó a esta fase, ¿no?, de la política monetaria extrema de la Reserva Federal, donde tienes que desarticularla, y empezó a aumentar tasas de interés desde ya bastantes meses, ¿no? La tasa de referencia del Banco de México estaba en 4%, y cerró el año en 5.5%, ¿no? Hacia adelante, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, primero, sí podemos tener varios episodios de volatilidad hacia o en contra de los mercados emergentes, donde México normalmente sufre mucho, porque resulta que nuestra moneda pues es una de las monedas más líquidas de los mercados emergentes. Entonces, muchas veces los inversionistas globales, los que mueven el dinero fuerte en el mundo, pues utilizan al peso como le llamamos un proxy del conjunto de medidas emergentes, y entonces se genera una volatilidad fuerte en el peso más que en otras monedas por esta circunstancia. Lo segundo es que vamos a seguir viendo salidas que se pueden acelerar de lo que es esta tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. A pesar de que hay incremento en tasas de interés en el país, o sea, a pesar de que incrementas las tasas, sigue saliendo capital, ¿eh? El incremento de las tasas sirve como un dique, ¿no?, para que no se salga tanto dinero. Pero si la corriente de agua es mayor, mucho mayor, pues llega el momento que el dique no es suficiente, ¿no? Y eso es más o menos lo que ha pasado con esta tenencia de valores gubernamentales. En febrero del año 19, esta tenencia era de 2.2 billones de pesos, hoy está en 1.6. O sea, en 2 años se ha salido un monto de alrededor del 30%. No es una estampida, ¿no? A pesar, digamos, de toda la desconfianza que hay, no se ha dado una estampida, y eso tiene que ver con que la tasa de interés o el premio que damos en pesos pues ha sido bueno, ¿no? Ha sido muy digamos, ventajoso. Y pues de lo que se trata hacia adelante es de mantener ese premio muy atractivo para que el dinero no se salga de manera más importante, ¿no? Si lo vemos en términos de dólares, pues había 116 mil millones de dólares de inversión extranjera metida en bonos en pesos del gobierno mexicano.
y se ha ido saliendo, ahora está en 80,000, y el problema es que se podrían salir, si sale normalmente a un ritmo de 15,000 millones, cuando las condiciones de política monetaria eran de extrema política monetaria, es decir, de abundante liquidez, pues en lugar de haber salido dinero debería haber entrado, ¿no? Si ahora cambian esas condiciones y ahora hay menos liquidez, o incluso la Reserva Federal sale a recoger dinero, pues va a salir más dinero de este rubro de tenencia de valores gubernamentales, y eso va a presionar más a las tasas en pesos y al tipo de cambio, y eso a su vez pues, le va a pegar a la actividad económica. Vamos a una pausa. Me gustaría dejar una pregunta planteada para Alejandra. ¿Este asunto de la salida de capitales de deuda gubernamental preocupa en el sector financiero mexicano? O sea, la gente está o lo ve como un proceso natural, esa es una. Y en segunda, no sé hasta qué punto la salida de Banamex anunciada en el contexto de la presente semana, el que salga de nichos importantes de negocio del sector financiero de Banamex, a lo mejor no se dice que ellos ven las cosas de otra manera en un futuro y prefieren salirse ahorita, donde podrían obtener una buena cantidad de dinero por el casi 60% del negocio que van a vender. Después de una pausa, las respuestas. ¿Cómo la ves, Alejandra? A ver, Eduardo, con respecto a la salida de valores gubernamentales, déjame ponerte sobre la mesa dos cuestiones importantes. Uno, sí ha habido un flujo importante de salida, de hecho es el 2.2% del PIB acumulado en el año 2020 y 2021, es la salida más grande en la historia, claro, considerando el monto, el tamaño de los flujos que han salido, pero la verdad es que las tasas, fuera del aumento de tasas que ha hecho Banco de México, no se han movido. Y eso quiere decir que ha habido compradores en México, locales. El tema aquí, y es el segundo razonamiento que me gustaría plantear, es, a pesar de que ha sido una salida importantísima, hoy tenemos el tipo de cambio sobre niveles de 2030 y no lo ha afectado. Y muy probablemente este comportamiento del peso justamente se explique por el carry trade, ¿no? En México, a pesar de que en el mundo se pagan tasas reales de terreno negativo, México no es el caso, sí es una de las tasas que se ha adelantado, y lo hablábamos hace rato, a la conducción de la política monetaria en Estados Unidos. A mí me parece que los inversionistas siempre van en búsqueda de los mejores rendimientos, que esta salida no necesariamente se explica por el aumento de tasas de interés, precisamente, sino por una pérdida de confianza en términos de crecimiento económico con respecto a México. A pesar de que México sigue manteniendo grado de inversión, a pesar de que México sigue teniendo disciplina fiscal, las perspectivas de crecimiento económico, en mi opinión, son pobres. Y eso es una de las razones principales que creo que justifican la salida de flujos por parte de inversionistas extranjeros. Y déjame decirte algo, este tema de Banamex que nos trajo durante la semana de cabeza, muchos se empezaron a preocupar sobre las señales que mandaba Citigroup con respecto a la banca mexicana. Y creo que si leemos detenidamente el comunicado y seguimos de cerca las acciones que ha tomado Jane Fraser al frente de Citi, tienen que ver con esta alineación de estrategia, esta alineación de objetivos y de dedicarse a su core business. Ya salió de mercados asiáticos, ya salió de mercados emergentes, justamente de banca de retail. En México, creo que por un lado, se había desdibujado sus resultados básicamente por los requerimientos de capital necesarios al ser un banco de origen norteamericano. Pero creo que ningún motivo, de ninguna manera es una señal que manda sobre
la conducción o la perspectiva de la banca comercial en México. Creo que más bien se justifica por una alineación de sus intereses con respecto a lo que quiere o cómo quiere convertirse en el futuro, y donde realmente tiene expertise es justamente en banca de inversión. Así nació Citigroup en Estados Unidos. Ernesto. Muy bien. Bueno, pues esta cuestión de Banamex, pues sí sorprende, ¿no? Del punto de vista de que no hay algo más rentable en el mundo financiero que la banca de consumo mexicana, ¿no? Pregúntele a BBVA, pregúntele a Santander, ¿no? Sí. Digo, pues en el caso de Bancomer, BBVA, pues es el 33% de las utilidades lo que se genera en utilidades mundiales, ¿no? En México. ¿Por qué? Pues porque están enfocados a la banca de consumo y los márgenes son altísimos. Entonces, pues sí llama la atención de, oye, ¿por qué te quieres deshacer de esta joya de la corona? ¿No? Sí, el comunicado es enfático en decir que van a seguir en México, pero pues que se van a enfocar al negocio institucional, ¿no? ¿Qué señales ya había habido de hacia dónde iban? Sí eran bastante claras. Una, hace unos años o meses le vendieron el negocio de fondos de inversión y asset management, ¿no? El manejo de fondos de pensiones, etcétera, a BlackRock. No vendieron la Afore, pero sí vendieron la unidad, digamos, de sociedades de inversión y la unidad que maneja fondos de pensiones. A uno de los grandes jugadores mundiales se lo habían vendido. Y la otra, pues también ya se había oído hablar de que querían vender la Afore, por Banamex, y pues nunca lo desmintieron, ¿no? Entonces había esas dos señales de que van más de salida que de entrada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Quién debería de ser el que compra Banamex? Sería lo mejor. A ver qué opina Alejandra. A mí me parece que en el pasado ya hubo una oportunidad de que hubiera una fusión cuando todavía la banca era de mexicanos entre Bancomer y Banamex, y la autoridad la negó y me parece que fue erróneo. ¿Error? Sí. ¿Error? Sí. Y ahí vamos a entrar en una discusión. Déjenme compartirles unos datos y ustedes... Hay más historia, luego sigo. Y ustedes lo ponen sobre la mesa y ustedes deciden. A mí me parece que es algo que el mandato sea que Banamex se quede en manos mexicanas. Hoy el único banco mexicano es Banorte. Banorte tiene cerca de 800 mil millones de pesos en cartera. BBVA, que hablábamos que es un negocio súper rentable para el grupo, representa el 27% de la cartera comercial, y Citibanamex tiene 551 mil millones de pesos. La combinación de Banorte y de Citibanamex harían un gigante del tamaño de BBVA. A mí me parece que por temas de concentración y competencia económica se antoja difícil que se apruebe, salvo que existe el mandato que la banca se va a quedar en mexicanos. Pero ahí les va. ¿Qué les parecería esta otra alternativa? Porque lo planteaba también el comunicado, de colocarla en el mercado de valores. Buscar un grupo de inversionistas que manejen el control con una muy, muy pequeña parte y colocar el resto en el mercado. Claro, también existe la posibilidad de que alguna banca global o alguna banca extranjera puedan participar y les parezca atractivo, porque justamente lo decía Ernesto hace rato, es una banca sumamente rentable en México. Pero me parecería que hay varios jugadores que pudieran estar interesados. El tema, al final de cuentas, va a ser la evaluación. Híjole, bueno, miren, nos quedamos con un asunto caliente porque ya tenemos que irnos, Ernesto. Sí. Está muy la evaluación interesante. es como de alrededor de más o menos unos 20 mil millones de dólares, más o menos. Lo que tendría lo que podría valer 20 mil millones de dólares. Sí, no es menor. Bueno, pues hay algunos pocos que tienen ese dinero en la bolsa. Es más o menos
con lo que se vendió la cervecería Modelo. Bueno. Pues mira, es un placer escucharte, Alejandra. Muchas gracias que estés nuevamente aquí con nosotros en esta tu casa, que tengas un buen año, que tengamos muchas participaciones tuyas en este espacio, en beneficio no solamente de la calidad de los contenidos, sino del beneficio que recibe quien nos atiende en su casa o en sus oficinas. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz 2022. Muchísimas gracias y aquí encantada siempre de estar con ustedes. Muchas Muy gracias. feliz año. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, como siempre, gracias. Nos estamos viendo. Que estén bien. Nosotros hasta la próxima semana. Gracias.